Lo que va a pasar mañana. Miguel Boyano, buenas tardes, buenas noches, ¿cómo anda usted? ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Qué va a pasar con el dólar mañana? ¿Me dejas hacer algunos comentarios de lo que estaba diciendo la Cunza recién? Me parece que no está la Cunza. Hace comentarios de lo que quieras. No, generales, muy rápido. Porque responderle a quien no está no me parece una diferencia. No, es cierto lo que decís, pero más que nada algunas precisiones. Porque me parece que el gobierno no es que toma ahora la decisión de manera tardía. Me parece que cuando quiso hacerlo no tenía la cantidad de dólares que ahora sí tiene. Entonces me parece que es una cuestión de tener más seguridad. Bebo asiente, mirá, Bebo Granado. Es elemental. Yo voy a jugar una mesa de póker. Si estoy sin fichas, que es el mercado cambiario, los demás me van a barrer en 48 horas. Muchachos, tengo que tener 30.000 millones de dólares para decirle, bueno, acá estoy yo y a otra cosa. Tiene razón. Cuando tenía poca brecha, le querían dar 7.000. Ahora consiguió 20.000. Entonces, no, pero además en total van a ser 30.000 con lo que digan los otros bancos. Está perfecto, pero bueno. ¿El por qué ahora decís? ¿Por qué es ahora? Porque ahora tienen respaldo de reservas. Por supuesto, porque esto, vos ponías la película Match Point, pero esto no es una moneda en el aire que el gobierno está viendo a ver qué pasa. No, Match Point es porque mañana esto arranca un nuevo mundo, ¿no? Y arranca un nuevo mundo. Vos hablabas del dólar. Sí. Del dólar. ¿Qué impacto puede tener en precios? Acá hay dos factores que me parece que hay que destacar. El gobierno anunció también que el superávit fiscal lo pasa de 1.3 a 1.6. 0,3 más. Y que además va a permitir a las empresas que no generaron dividendos suscribir otro BOPREAL. Pero eso puede resultar un poco chino, pero lo que quiere decir es que retira más peso de circulación. Entonces, pensar que el dólar es el que termina impactando en precios, me parece que es equivocado. Es la cantidad de dinero y el gobierno está... En un país normal sí tenés razón. Pero es un país que además sueña con el dólar, vive con el dólar, se angustia con el dólar. No se trata de que sea normal o no normal. Se trata de que puede ser que en lo inmediato vos tengas ese movimiento, pero después, si vos no tenés pesos y si seguís sacando pesos con un superávit fiscal que se incrementa, vos vas a tener una caída más rápida de la inflación de lo que creo que muchos están estimando. Es muy importante el debate y sumo también a toda la mesa, ¿no? Porque acá hay dos debates que son claros. Lo que plantea Bebo, que es lo que me pasó hoy fui a 3 lugares como hago los domingos, que son un restaurante que es una pyme, que vamos en la familia y el dueño me dice, mirá, me aumentan 20% los precios. Después fuimos a tomar un café y el del café, porque nos ven por acá, ven La Nación Más, me dice, che, ¿qué vamos a hacer ahora? Entonces está la macroeconómica bien planteada, como la plantea el gobierno, respecto de el circulante en la mitad, y está la Argentina. Y también tuviste tu salto de precios en enero de 2024 que después se retrotrayeron. Entonces, es cierto. ¿Qué parte de la inflación de marzo no es anticipación de una eventual devaluación? Bueno, ¿y qué pasa? Lo que está pasando hace un mes y medio, lo comentó Ricardo Arriazu, que la verdad que es un fenómeno. La verdad que lo anticipó. Él lo anticipó. Él me dice, van a poner una banda cambiaria, a mí mucho no me gusta más lo fijo, estamos en la Argentina. Me dice, porque con la banda cambiaria no sé cuánto va a ser el piso y el techo, pero evidentemente vas a tener un poco más de inflación. Y a mí me gustaba que este gobierno llegue con el 1, empezando con el 1 cuando tengamos que votar. Y entonces me dice, ¿sabe cuál va a ser el problema? Sí, va a haber banda cambiaria. Mi temor es que entonces la inflación empiece con el 3. Pumba, empezó con el 3. Claro, está bien, había muchas... el mes de marzo. Vamos a ver qué pasa en abril. Yo creo que el problema ahora no es el problema del dólar del mercado cambiario. En los próximos 3 meses estamos en el trimestre de oro de la República Argentina. Hay que liquidar por maíz y soja 16.000 millones de dólares, más los 30.000 que vos tenés. Ese no va a ser el problema va a ser el precio. Van a ser los precios. Hay un punto ahí, perdón Miguel, también para poner la campana del gobierno. El gobierno está muy confiados, tanto el presidente del Banco Central como el ministro de Economía, hasta el propio presidente de la Nación, lo que plantean es, tenemos todos los cálculos matemáticos. Hoy compartí lo que pasaba en Twitter, hoy donde estaban de puño y letra las explicaciones que dio el presidente de la Nación a varios economistas con los cuales se reunió, donde lo que les plantea es esta ecuación que está contando Miguel, que tiene que ver con la macro, ¿no? La macro que es, no hay emisión monetaria. Contanos un poco, Sofi, si querés aportar. Dice, tenemos superávit fiscal, que eso en definitiva es menos gasto que ingresos, tenemos superávit comercial, que es más exportaciones que importaciones, que eso los últimos meses tuvo algún... Estaba en enero y en febrero, empezó a generar dudas, ya no era tan holgado lo que se exportaba versus lo que se importaba. Yo creo que acá el problema es que el gobierno lo que necesita
necesita es volver a acceder al mercado internacional de deuda. Para eso necesita que baje el riesgo país. Es la tasa de interés con la que se endeuda. ¿Qué es lo que estaba haciendo el gobierno antes? Decía, bueno, yo lo que hago es bajo la inflación, eso me da apoyo político, mientras que hago otros ajustes. Y eso va a lograr que baje el riesgo país. Pero ¿qué pasaba? Esta baja de la inflación no ayudaba a sumar dólares, a que el Banco Central acumule dólares. Entonces llegó un punto donde el mercado le dijo, está todo bien con que bajes la inflación y tengas apoyo político, pero si vos no sumas dólares, a mí no me sirve. Y ahí empezó a cambiar el tema y el gobierno dijo, bueno, voy a tener que sacrificar esta baja de la inflación para acumular más dólares. Vamos a ver, ahora la gran expectativa hacia adelante es, bueno, esto le va a terminar saliendo bien si finalmente, primero la inflación no es tan alta, no sube tanto, y después si la sociedad está dispuesta a volver a tener por lo menos una suba de la inflación. ¿A cuánto mensual? ¿5, 7% mensual? Por ahí es menos, pero la sociedad va a tolerar esa inflación. Bueno, esa es la gran pregunta que ahora todos nos hacemos. Sí, me parece una fantasía eso. ¿Sí? Mirá, ¿A cuánto crees que puede ir la inflación mensual? ¿Vos pensás que puede llegar al 5% No, mensual? yo no, las A mí me parece consultoras que... creen eso. Yo no, cuando leo las las consultoras económicas... decían 2 y ahora fue el 3. 3,7 fue. Y el REM también decía una cosa para El enero de REM, para el que nos 2024. mira, relevamiento de expectativa Está del bien. mercado. Lo que quiero decir es, a ver, es hacer futurología. Me da la impresión de que una parte importante de todo este ruido político que se generó en los últimos meses fue trasladado a marzo y que... Lo que pasa es que esto también tiene que ver con lo que cada uno esté esperando ¿Pero del por qué dólar. se produjo ruido político? Un momento, por favor. Lo que estoy yo teniendo en la cabeza es que el dólar rápidamente se va a estacionar en algún lugar entre 1.100 y 1.200 probablemente. Ustedes quizás crean que va a otro lugar. Si el dólar termina estando entre 1.100 y 1.200 en los próximos 30 días, yo no sé de qué inflación arriba del 5% creo que van a estar pensando. Una aclaración. Partimos de una mesa de argentinos, donde lo que queremos todos... Sí. Todos, Simplemente te estoy dando es que mi vaya bien la Argentina. Por supuesto, yo te no estoy es que dando mi nadie análisis. especula con Yo 1.600. Lo que estamos tratando es de fundamentar que... Pero yo lo que te ocurriendo. estoy dando es mi análisis de que no creo que el dólar vaya mucho más allá de ese lugar No, el y dólar que en no. consecuencia No, el dólar no. y que en consecuencia tampoco tengas una inflación. Es más, yo creo que al igual que pasó ya en 3 oportunidades en los últimos 2 años, vos tengas una retracción de precios porque a veces ante el miedo y la incertidumbre se trasladan algunos precios que después no se convalidan con la demanda y lo terminan Escúchame, llevando para estás atrás. diciendo lo mismo Lo que mismo que dije yo al nosotros. principio, no es una contradicción. Lo que dije al principio es que no, el problema no iba a ser el mercado cambiario, el problema iba a ser el precio, pero no el mercado cambiario. El mercado cambiario con estos 3 Estaba meses... comentando lo del con- 5% de inflación yo. No, No que estoy, el no que 5% estoy contradiciendo de eso- nada yo. Bueno, evidentemente algunos van a jugar con eso. Puede ser un mes, que sea el 5, puede ser. De hecho, lo que dicen es que puede haber un recomendamiento. Esto no lo estás diciendo vos de opinión, estás citando No, hablando consultoras. consultoras económicas, creen que puede llegar, hay que ver, no sabemos a dónde se va a estacionar el tipo de cambio. Esa es la primera pregunta. Y la segunda es, una vez que sepamos eso, ¿cuánto se traslada a precios? Algunos dicen, bueno, puede ser que tengamos 2 meses seguidos de 5% de inflación. Por ahí vos decís, es mucho. Bueno, no lo sabemos. Esto recién mañana vamos a ver cómo se implementa. El debate es caliente. Alfredo, ¿querías aportar Sí, algo? te digo, con respecto a eso, digo, hoy en los supermercados ya se están comunicando con los proveedores y los proveedores dicen, bueno, mañana el temor generalizado cada vez que se mueve el dólar, llegan las nuevas listas de precios, primero se puede dar una suspensión de entrega y después nueva lista de precios. La verdad que no se sabe todavía el precio del dólar mañana, pero si hay una suba, ya está confirmado que va a haber una nueva lista de Es precios. que ahí está el punto de Argentina, macro Esa es la versus Argentina. micro. Micro, donde hoy Alfredo es tal vez el periodista de negocios con mejores fuentes de la Argentina y de los supermercados ni hablar. Las pymes, los supermercados. ¿Qué pasa con los precios y el dólar, Sebastián? Vos que tenés el barómetro de opinión pública. ¿Cuánto afecta a la gente si sube los precios? ¿Cuánto marida esto con el amor que hay hoy en gran parte de la sociedad con el gobierno y el desamor con la oposición? Bueno, buenas noches, ¿qué tal? Buenas noches. Lo que nosotros vemos desde las encuestas, lo nuestro no es análisis económico. Este ruido que recién comentaban que hay desde hace unos meses respecto de la información sobre las medidas económicas, sobre el dólar, sobre el gobierno, han hecho que en los últimos 3 meses que nosotros medimos, ahora vamos a empezar a medir recién la semana que viene, porque esta semana había mucho ruido, hay una sensación en la opinión pública de que el mes que viene la inflación va a ser más alta. Mostrémosla. Partamos igual de un dato, ¿no? Que el gobierno sí viene sosteniendo desde que asumió prácticamente y no había pasado nunca en los últimos 10 años de la historia económica argentina, en las encuestas de opinión pública, que sean más los que creían que la inflación va a ser igual o más baja que los que creían que va a ser más alta. Pero sí vemos que este gap se achicó. Hay más gente que cree que la inflación va a ser más alta.
Esto repercute directamente en otros dos indicadores que nosotros creemos que están siempre sesgados por la grieta respecto de la posición política, pero lo que sí se ve es que la imagen de Javier Milei está muy correlacionada con la sensación de más o menos inflación. Entonces, a medida que la sensación de que va a haber más inflación crece, la imagen de Javier Milei también bajó. Es la variable que más correlaciona con la imagen de Milei. Y por otro lado, también lo que nosotros vimos en las encuestas que hacemos es que a medida que sube la sensación de que va a haber más inflación, también sube la sensación de que el futuro va a ser un poco peor. Ahora, esto siempre está influenciado por la grieta. Si uno pregunta a quién votó, la Argentina está dividida en dos. Nosotros intentamos meter una pregunta siempre en el cuestionario que la gente no la asocia tanto a la grieta y le preguntamos, por ejemplo, si piensa irse del país. Eso está muy relacionado con las crisis económicas profundas. Y cuando hacemos esa pregunta, el número sigue siendo muy bajo. De hecho, solo el 9% dicen que tienen pensado irse del país, cuando en momentos, por ejemplo, en agosto del 2022, en pleno gobierno de Alberto Fernández, ahí ese número era el 32%. O en la crisis del 2002, ese número era casi el 40%. O sea, sí el 32% con Alberto, sí el 9% con Milei. Y que sigue bajando. Desde que asumió Milei, que arrancó Milei con un número parecido al 20 y pico %, todos los meses sigue bajando. Ese indicador a nosotros nos parece muy atractivo porque no está separado por la grieta, no forma parte de la opinión de ese dato. Entonces, pero también fíjate cómo está el mundo. Bueno, eso también equilibra todas las situaciones, claro. Pero muchas veces la pregunta es, ¿crees que va a haber más o menos inflación? La grieta impacta. ¿Crees que Milei tiene buena o mala imagen? Obviamente la grieta impacta. ¿Crees que el año que viene te va a ir mejor o peor? La grieta impacta. Lo que nosotros tratamos todo el tiempo es de buscar preguntas en la encuesta que estén lo menos influenciada posible por la grieta. Y descubrimos que esta variable, si tenían pensado irse o no del país, está bastante, no digo totalmente, pero bastante separada de la idea de la grieta y todavía sigue teniendo y sigue esta tendencia hacia abajo. Me parece que ese es el dato que habla de una sociedad que todavía deposita algo de confianza en el futuro de la Argentina y creo que lo que pasó el fin de semana, el viernes, el anuncio del viernes, sí coincide con, es cierto, una inflación que tenía un leve crecimiento, coincide con esta caída de la imagen de Milei, coincide con esta, de alguna manera, incremento de la imagen de que va a haber más inflación. Casi diríamos que el viernes fue como el punto más alto de la crisis de comunicación y política, y lo que me parece que va a pasar a partir del lunes es probablemente un reacomodamiento de las expectativas. Por eso creo que no hay que hacer ninguna encuesta hasta dentro de 10 días, cuando el escenario esté un poquito más claro. Bueno, muchísima información para hablar de lo que viene, para hablar de lo que ocurrió. Lo concreto es que el gabinete se enteró en tiempo real. Patricia Bullrich hace minutos aquí en La Nación Más contaba cómo fue el anuncio puertas adentro de Balcarce 50 y tenemos más detalles para describir. Mirá. No, nosotros nos enteramos en el momento en que él lo anunció. Con todos los argentinos. En el mismo momento que se enteraron todos los argentinos, porque son temas que son muy importantes cuidar, que no se filtren, que nadie pueda hacer una maniobra especulativa previa. Nosotros nos enteramos y por eso también fue la explosión. Porque se festejó como un gol. El último penal, ¿quién lo hizo? ¿Tagliafico fue? No, Montiel. El último penal de Montiel en el Mundial. Detalles, nota de color, viernes, 22:30 horas, Casa de Gobierno. Habitualmente el presidente los viernes está gobernando desde la Quinta Olivos, la Casa de Gobierno suele estar más bien vacía de funcionarios a esa hora, y era un recorrer de funcionarios. Lo comentaba más temprano, José, esto fue sorpresivo para todo el gabinete, que llegaron a partir de las 5 de la tarde a la Casa Rosada el mismo viernes, y después se juntaron para la cadena nacional que dio el presidente con todos los ministros detrás para mostrar esta imagen, esta puesta en escena que fue el viernes a la noche después de conocido el acuerdo, y lo sorpresivo, que también lo contabas, que solo
3 funcionarios, el presidente y otros 2 funcionarios, solo sabían de este anuncio que fue de lo más importante en materia económica desde que va del gobierno de Javier Milei. Y esto no hay que soslayar, José, también que estamos en pleno año electoral. Hoy se lanzó la carrera electoral en la Argentina. Hay que ver, como recién comentaban, hasta cuándo esto le puede empezar a impactar. Porque hasta ahora la oposición le venía pegando al presidente con el caso Libra y otros temas, pero no con la economía. Viste que el sábado hubo un tuit muy furibundo de la ex presidenta Cristina Kirchner, donde le empieza a pegar con el tema de la inflación, donde la oposición se encolumnó con una devaluación, cosa que el gobierno le ha bajado el tono y lo ha sacado de la agenda, pero lo cierto es que la oposición empieza a meterse ahora con el tema económico. Hay que ver hasta dónde empieza a tallar este tema en la carrera electoral. No les obliga a la presidenta... Yo creo que no tiene ninguna alternativa. Lo peor que pueden hacer es meterse en el tema económico. ¿Quién decís? La oposición. A ver... Porque no tenés nada para mostrar. A ver, ¿quién tiene un plan diferente a este? Nadie te lo dice. ¿Qué diferencia hay entre Guillermo Moreno, Cristina y Kicillof? Nadie lo sabe. En materia económica nadie lo sabe, es una cuestión personal. Massa, por ejemplo, se dijo que si no hubiese sido por él, Alberto no terminaba el mandato. Terminaron con un 20% de inflación mensual. Y lo peor que pueden hacer es meterse en el tema económico. Porque no tenés nada para mostrar. ¿Qué carta vas a mostrar? En el acuerdo que se cierra con el fondo, lo destacó el propio Caputo, que Matcur, que era mano derecha de Massa, dijo él, trabajó y en esto no lo hizo destacándolo. Muchos lo interpretaron como una ironía porque no lo fue en este caso y me consta que no fue una ironía, pero básicamente decía alguien que está en las antípodas ideológicas, como era alguien del kirchnerismo, colaboró para este acuerdo. Los voy a aprovechar que tengo mesa de especialistas para hacer preguntas concretas. ¿Por qué es importante salir del cepo? Bueno, porque empezás a tener una normalización de la economía y por supuesto esto te va a permitir por lo pronto terminar con no solo la discusión de dólar atrasado, dólar adelantado, sino que los precios cuando reflejan la escasez y disponibilidad relativa, lo que te va a permitir es que se va a estar demandando de manera mucho más realista, si querés. Claro, genuina. Vos no vas a tener exceso de importaciones porque vos tenés un dólar que se cree barato o retención de exportaciones. Además también vas a estar permitiendo que ingresen dólares al país y que puedan fluir libremente. Creo que además la señal esta de liberar el tipo de cambio deja a Argentina, a mi criterio, muy cerca de que vuelva a ser clasificada como país emergente, que por supuesto apunta a la dirección de bajar el riesgo país que es necesario para poder refinanciar la deuda. Así que tenés todos esos beneficios. A Cristina hay que decirle, 1.461 días tuvo el gobierno de Alberto Fernández un cepo, ella era la vicepresidenta. Lo digo porque siempre contamos esto del cepo. Lo importante del cepo no es solo que traba la salida de dólares, sino que también traba la llegada de dólares. La que puso el cepo fue Cristina en el año 2011, después de ganar con el 73% de los votos. De acuerdo. Al tercer día de ganar pusieron el cepo porque se habían gastado todo, ya no quedaba nada. Dejaron la tierra arrasada y entonces pusieron el cepo. Al tercer día de asumir. Genial. Bebo, $100, debate en Twitter, toda la gente diciendo, ¿cómo nos pusieron la palabra maldita, corralito al dólar? Porque eso es una estupidez. Perdón el adjetivo. A ver, hay ciertas... De la misma forma que yo ya no leo Twitter o X, lo que sea, porque la verdad que evidentemente tengo que comer y tengo que digerirlo, así que ya no lo leo más, no vale la pena. De esa misma forma, yo sé que algunos lo usan políticamente porque quieren ganar una elección, pueden sacar 2 votos más. Entonces, viste, promueven este tipo de cosas. Es más, mañana va a haber mobileros de algún canal determinado que van a estar en los supermercados incitando a ver si suben los precios o no. Es así la Argentina, no la vamos a cambiar nosotros a esta altura. Yo lo que te digo es que sí, como me dijo Arriazo hace un mes y medio, además lo veo clarito, sí va a ser un poco más la inflación al principio, pero quiero saber dónde se estanca el dólar. Y yo creo que tiene razón, el dólar va a estar, del medio va a estar un poco más abajo por la presión de los exportadores. Por la presión de los exportadores. Sí, la pregunta es ¿quién compra que antes no podía comprar? Porque el individuo antes podía... ¿Hay alguien que se quedó en pesos con ganas de comprar dólares? No. Podía comprar en el Blue, contado con liquidación, MEP. O sea, no tenés compradores nuevos y me parece que tenés vendedores nuevos cuando no está el blend. Escúchame, el contado con liqui está en 1.315, tampoco está tan lejos de 1.400. ¿De qué estamos hablando? No, y un dato, al colero, el colero era el que otra época... Pues la verdad es que el tema de tener ahora ministros que fueron ministros...
gran parte de las picardías que se hicieron, picardías siendo políticamente correcto, época de Macri, destraba el cepo, infinidad de compañías giraron las utilidades que no habían podido girar y las por sí. ¿Y sabés por qué se necesita? Para que entre por el RIGI los dólares que hacen falta para las inversiones. ¿Sabés por qué? Porque están entrando con cuentagotas. Entonces, esto puede ayudar a que entre. YPF anunció allá en Wall Street... Sofi, mira, vino del anuncio de YPF, lo cubrió en vivo y en directo. En Wall Street. Sí, van a haber más inversiones. A ver, también el RIGI es el régimen de incentivos para grandes inversiones donde uno aplica y hay ciertos beneficios. Hay varias empresas que ya aplicaron. El tema es que el gobierno aprobó 2 nada más todavía. Claro. El YPF Luz para construir un panel solar y el YPF para construir un oleoducto para aumentar las exportaciones de petróleo. Temas que tienen que aprobarse, pero las grandes empresas, las mineras, decían hay que sacar el cepo. Por eso cuando vos preguntás por qué es importante que salga el cepo, porque para que vengan inversiones, el RIGI era un buen paso, pero no era suficiente. Sofía, acabas de aterrizar de Estados Unidos, estuviste cubriendo lo que pasó con YPF por un lado, también hablaste con gran parte de los inversores principales de Estados Unidos. ¿Qué dicen? Bueno, hablé bastante antes de los anuncios y la verdad que no sabían si el gobierno se iba a animar a hacer este paso. Por eso cuando el gobierno anunció que realmente se iba a quitar el cepo y el tipo de cambio iba a flotar en una banda que es bastante amplia, bueno, fue muy bien recibido porque lo que dice es el último paso para que el país vaya hacia una normalidad. Obviamente es un riesgo el que toma el gobierno, por lo que ya hablamos, porque va a tener algún impacto en la inflación y hay que ver cómo ese impacto lo recibe la sociedad, pero realmente dicen, bueno, finalmente el gobierno es un gobierno, algo que como dice Caputo nunca se hizo en la historia, que es que priorizó la economía sobre la política, sobre todo en un año electoral. A 40 días de la elección legislativa en la ciudad de Buenos Aires tomó esta decisión, así que muy bien recibido fue. Sí, y la verdad es que es una decisión que, como bien decís, privilegia la economía por sobre la política con un costo que puede ser político o no, pero no están pensando, lo que dicen ellos es que no pensaron en política, pensaron concretamente en economía. Veamos pronósticos. ¿Qué decía Lustó, por ejemplo, del final de cepo? El presidente de la Unión Cívica Radical, y en un ratito, Fede, me contás qué pasó en Rosario, ya vimos qué pasó en Santa Fe, donde el ganador fue claramente Puyaro. Después te voy a preguntar qué pasó en Rosario, tu ciudad natal, pero esto decía Martín Lustó, titular de la Unión Cívica Radical, sobre lo que iba a ser el final del cepo. ¿Lo tenemos para mostrarlo? Veámoslo, dale. Se te están yendo los dólares por distintos lugares, es el tapón, no te están entrando dólares, es decir, no tenés abierta la canilla, y lo que fuiste a buscar son baldes, baldes grandotes, porque la verdad que consiguió un buen número de baldes de agua. Y en el corto plazo lo que vas a tener es, a pesar de que la devaluación se pueda controlar, porque otra vez trajiste mucha agua o relativamente una buena cantidad de agua para la bañadera, a pesar de que puedas controlar la devaluación, vas a tener una devaluación y eso va a tener un efecto en los precios y un efecto en la actividad económica. Bueno, este era un capítulo donde analizaba contexto, un titular de la Unión Cívica Radical que hoy estaba en la provincia de Santa Fe. ¿Qué pasó en Rosario? Bueno, José, como vimos hace un rato, hubo elecciones en la provincia de Santa Fe, la primera del año electoral en la Argentina. Se eligieron convencionales constituyentes para reformar la Constitución en la provincia, que hace más de 60 años no se hace. Y el gran ganador, como dijiste, fue Maximiliano Puyaro, el gobernador radical que tiene dentro de su coalición a dirigentes del PRO, del socialismo, y con esa coalición logró más del 33% de los votos. Se asegura casi, todavía no la tiene completa, pero la mayoría para esta reforma constitucional que incluye la reelección del gobernador, entre otros puntos, que ese fue por donde le han pegado en la oposición. Pero también ha habido otros escenarios que se han dado. La figura de Juan Monteverde, un dirigente vecinalista en Rosario que estuvo a punto de ganar la intendencia hace el año pasado nada más, fue el segundo más votado en la provincia, y junto con Marcelo Lewandowski, que hizo una muy mala elección, el senador del peronismo, entre los dos, más un tercer dirigente del PJ, lograron cerca del 25% de los votos. La Libertad Avanza está cerca del 13%, una elección mala a nivel provincial, pero sí tuvo a nivel de la ciudad de Rosario a Juan Pedro Aliar, un periodista que se lanzó hace poco tiempo nada más a las filas de la Libertad Avanza, tuvo una muy buena elección en la ciudad y lo posiciona para ganar la ciudad también en la próxima elección. Así que lo que se dio ahora fue, José, en Rosario, constituyentes, paso en algunas localidades de intendente y de concejales, y este escenario nuevo que se plantea
con Puyaro envalentonado, planteándose hacia la reelección en la provincia y en la ciudad de Rosario, como te decía, con Juan Monteverde como la figura del peronismo, también a nivel provincial, y de un candidato nuevo que apareció en la Libertad Avanza, y un parrafito aparte, le están pegando, te digo, a Karina Milei por este armado que ha hecho en la provincia de Santa Fe, donde no ha querido hacer alianzas por caso con Amalia Granata, que tiene su propia fuerza, que fue la cuarta más votada, así que hay algunos cuestionamientos a esto de Karina Milei tratando de imponer el violeta puro en las listas. Bueno, hay otros sectores dentro del gobierno que quieren que haya acuerdos y por eso le achacan este tercer lugar en la provincia de Santa Fe. Un hombre de Patricia Bullrich, Alearte, es el que lo acercó a la Libertad Avanza. Así es. Esto decía Lustó respecto al final del cepo. Ahí lo tenemos. Porque todavía no tenés el nivel de reservas suficientes. Si el día que... ¿Qué quiere decir salir del cepo? La normalidad en cualquier país del mundo, que vos puedas salir a comprar dólares y que no tengas ninguna restricción. Pero eso también querría decir que, por ejemplo, si alguien tiene títulos públicos y se asusta y dice no quiero invertir más en Argentina, quiero mis dólares y sacarlos, y no hay para eso. No veo posible la salida del cepo. Esto decía Rubinstein respecto a la salida del cepo. Y donde están todos alertas, y encima pensando que el dólar está bajo. O sea, si tenés un problema, no digo que lo tengas, si tenés un problema tenés que tener dólares. Pero me refiero a esto, siempre el fondo está asociado a la emergencia. Entonces, recordar que cuando Macri hace el primer anuncio de que iba a ir a un acuerdo con el fondo, bueno, no detuvo la corrida, al contrario, la incentivó porque, bueno, ¿qué está pasando? Que de repente un día para otro volvemos al fondo. Y acá va a venir supuestamente el nuevo fondeo en un contexto en el cual hay un cepo cambiario, hay dividendos de las empresas atrapados en ese cepo cambiario, y hay una sensación de que en cualquier momento, ni bien se abra el cepo, alguien va a ir a testear hasta dónde defienden el tipo de cambio. Justamente por eso creo que no se va a levantar el cepo ahora, ni se va a girar dividendos. Se va a girar dividendos en acuerdos o con cuotas o en bopreales o lo que sea. No se va a permitir el giro. Bueno. Aclaración igual. Sí. Importante para hacer fair play. Las definiciones eran previas a la llegada de fondos internacionales que cambian el escenario de análisis. Claro, ¿no? Me lo marcaba Sofi y tiene razón. Si tenés 30.000 millones de dólares es una cosa, si no lo tenés es otra. Pero de Rubinstein, ya que estaban hablando de meterse en la economía, Rubinstein declaró que este gobierno está haciendo lo que él le dijo a Massa que había que hacer y no lo hizo. Es así. Entonces, ¿cómo querés criticarlo si el mismo número 2 de Massa le dijo, che, yo le dije, había que hacer lo que están haciendo estos tipos, vos no me hiciste caso? Entonces, bueno, y Marcul se lo dijo también, y Marcul lo hizo. Sí. La campaña es otra cosa igual, ¿eh? Sí, pero eso era se lo van a recordar. Me decís para adelante, pero la gente se olvida también, ¿eh? De muchas cosas. ¿Te parece? Yo creo que sí. Mirá, diga, lo que era, lo que soy. Mirá lo que era Cristina antes y lo que soy. Ya directamente la están desafiando los que tienen alrededor. Eso sí. Ya no quedó nada de ella. Escúchame, hace 4 años Cristina sacaba un comunicado y se paralizaba el país cuando estaba Alberto. Hoy saca un comunicado todos los días y no pasa absolutamente nada. ¿Es así, Sebastián? Sí, Cristina Kirchner conserva ahí un núcleo de 28% de imagen positiva más o menos parejo desde hace bastante tiempo. No empeora mucho, pero no mejora mucho tampoco. Es como una línea recta que viene prácticamente igual hace 1 año y medio. Y la verdad es que cuando uno hace una encuesta y pregunta sobre el futuro, a qué asocia el futuro, hoy ya Cristina Kirchner no aparece como una opción de respuesta. Aparece, sí, como que en el votante duro de ellos, como que fue el mejor presidente de la historia, pero de cara al futuro el peronismo no es Cristina Kirchner la que aparezca en las encuestas. Tampoco está claro que sea Axel, no hay muchos personajes más, pero es cierto, hoy el efecto en la opinión pública de la opinión de Cristina Kirchner está solo circunscripto a ese núcleo duro que es aproximadamente el 28%. Miguel, hoy varios bancos, el primero que mandó un comunicado fue el Banco Macro diciendo tengo todo listo para mañana para que la gente compre dólares, después fue otro banco nacional. ¿Qué se espera para mañana? Digamos, ¿se espera que Home Banking las operaciones aumenten? ¿O vos lo que decís es un poco ya la gente que compraba ya compró? Yo no imagino que haya nadie que esté desesperado por comprar dólares. El que quería comprar dólares ya tomó esa decisión.
ya lo pagó. O sea, no veo que haya un tema ahí. No, me cuesta identificar nuevos compradores y me resulta relativamente sencillo identificar un grupo de vendedores que son los exportadores que estaban viendo qué pasaba. Entonces, ¿quién tiene pesos hoy y quiere salir a comprar dólares? No los veo. Eso mismo dice el ministro de Economía. ¿Qué te dicen los empresarios, sobre todo los de retail, los de comercio minorista? Están en una tensa espera, digamos, a ver qué va a pasar mañana con el dólar. Hasta ahora no llegaron lista de nuevos precios, pero justo llegan en un mal momento. El viernes, en medio, un rato antes de que saltara el acuerdo con el fondo y el fin del cepo, que fue la gran novedad, se conoció el dato de inflación. La inflación fue muy mala, el 3,7, pasó en medio inadvertido porque hubo tantas noticias. Y dentro de eso, alimentos fue el que la impulsó. Cuando hablas con supermercados hay un dato, te digo, si vos lo ves, analizás el número fue muy feo, alimentos aumentó casi el 6%, pero casi todos esos aumentos son por factores estacionales. Aumentó muchísimo la lechuga, el tomate, las verduras. Y eso, te digo, cuando hablas un poco con los empresarios, te dicen, bueno, eso no es tan mala noticia, es más fácil de manejar. El resto de productos, que son los envasados, los que se manejan más por oferta y demanda, no porque haya una lluvia o un tema de temperatura que arruinó la producción, terminó en marzo, fue un mes relativamente tranquilo. Te digo datitos que pasaron inadvertidos porque hubo tanta noticia. La harina, el azúcar, los fideos, la yerba mate, son 4 productos que son para la canasta bien popular, bien masiva, la base de la pirámide. Los 4 de estos productos terminaron en marzo con deflación. No hubo no solamente un aumento, sino tuvieron un poquito por detrás los precios por debajo de febrero. Con lo cual, te digo, el número de la suba en marzo hay que tomarlo un poquito con pinzas. Igual todo se va a definir mañana, pasado, cuando empiece a ver cuánto cotiza el dólar. Sofía, en un tuit, ¿qué tenés ahí anotado? Tantos números, parecen los papeles de Milei, que anota y dibuja los círculos. ¿Son datos? No, bueno, tengo anotado todos los tipos de cambio del oficial, tarjeta, MEP, contado con interesa el cripto, Blend. el dólar que nunca duerme. El cripto ahora, el dólar cripto, ahora ¿cuánto? Recién me fijé, estaba en 1.320, parece alto. Vamos a ver en qué termina. No, Miguel decía 1.200, no 1.320. Vamos a ver, acá estamos viendo las pantallas. ¿Qué hable? No sé si mañana, digo, pero no, a ver. Se va a estabilizar. Vos lo que decís es, bajen la ansiedad, muchachos, que esto es una película, en una foto. Sí, por supuesto. ¿Los argentinos cómo son? ¿Ansiosos? No, a ver, los exportadores a ese precio, querida, te van a vender todo. Sale mañana los exportadores. Sí, porque hoy los exportadores... Dame a 1.320, olvídate. Y los importadores ya trabajaron. Ya estuvieron comprando. ¿Por qué te crees que perdió tantos dólares el Banco Central en estos días? Porque los importadores estaban actuando y los exportadores se corrieron. Igual Sofi dio el dato, ¿eh? No le puso un solo adjetivo. No, a ver, hoy, le ataquemos acá a la dama. Hoy a los exportadores, hoy hasta el viernes, el dólar blend, que era el que permitía liquidar una parte del oficial y otra del paralelo, le daba más o menos 1.130 pesos. Sí. Imaginemos que si va en 1.200, al exportador le mejora. Es un incentivo, es una devaluación para el exportador, recibe un tipo de cambio mejor, van a entrar dólares. ¿En qué le cambia a la persona a partir de mañana? Número 1, si quiere comprar dólar, ya no tiene que hacer bonos, comprar MEP, va al banco, dame dólares y compra. Ojo que no es que van a entrar dólares, te corrijo ahí. A ver. Porque no es que van a entrar dólares. Al central no le cambian eso los dólares, se va a mover el dólar. Entre 1.000 y 1.400 el central no le entran ni le salen. Claro. Okay. Bueno, puede comprar dólares. No, está bien, pero cuando venden esos exportadores no es que le entran al Banco Central. Simplemente es el precio de mercado. También, pero al Banco Central le entran dólares a las reservas. No. Al Banco Central le entran dólares solamente si llega a la banda. Solamente si llega a 1.000, ahí compra. Pero puede intervenir en el medio. Puede intervenir, pero eso debería ser extraordinario. Si hay una caída del precio del dólar, no quiere decir que el central acumule reservas. Solo acumula si llega en la banda a 1.000. El tema es que el Banco Central tiene que acumular reservas porque tiene metas con el FMI. Entonces, de alguna manera, va a tener que comprar dólares. De alguna manera, lo que el gobierno está pensando es que va a pegar en la banda y que ahí va a acumular reservas. Igual te entra por las retenciones. Igual te entra por las retenciones. Le voy a pedir va a sonar la campana acá. Va a sonar la campana. Pero entra en el tesoro, pero no es que le entra... Un recreo para la gente, para nosotros, porque no quiero postergarlo. Usted sabe que Joaquín Garau es talentoso. Él escribe, él piensa y nos hace reír en un minuto y medio. De Argentina no lo entendería, que es nuestro país, ¿no, Bebo? ¿Quién entiende nuestro país? ¿Quién nos entiende a nosotros, a este bendito país? Y hoy le puso un toque, siempre le pone, la vez pasada fue Antonio Gasalla, la anterior fue Los Simpsons, hoy especial Wanda Nara, mirá. Firmé contrato para hacer algo que ustedes hace un montón quieren. Se viene Wanda Nara, la serie.
¿Qué pasa, Beto? Estás como en shock. Lo que no faltaba. ¡Wanda! Argentina. Especial Wanda Nara. ¿Hay material, chicos, para un especial de Wanda Nara? Tendrán 2 horas y media. Interesante. Pero vamos, no tanta cháchara y a trabajar. Carlos Bianco se negó a realizar una prueba de alcoholemia durante un control en la autopista. Feo, bueno, ahora me vas a contar. Dijo que no había tomado, pero que no se iba a exponer. Y a veces, lamentablemente, la mentira piadosa es para tapar situaciones y no lastimar a algunas personas. Kicillof, que es semanita para la provincia de Buenos Aires, Sí, ¿eh? sí, claramente. Kicillof arremetió contra los aranceles de Donald Trump. Tanto Estados Unidos como Europa y los demás planetas. Los demás países. Repetime la respuesta. Europa y los demás planetas. Los demás planetas. Basta, basta. No quiero arruinarles el día, pero Fabiola Yáñez se lanzó como modelo. Hoy nos encontramos aquí, el desfile de la Sierva y Nicolás, en el contexto de la 10ª edición de ATL ¡Oh, Dios mío! ¿Por qué habla como personaje de doblaje? Hay mucho prejuicio. Parece que está doblada en un estudio en Venezuela. Sí, re. ¿No había nacido en Chaco? No sé. El FMI confirmó el acuerdo. Bueno, para todas las noticias que cuenta Joaquín Garau, todas son reales, aunque no lo creas. Nissan Argentina, el único lugar a donde vamos es hacia adelante. La Nación presenta Experiencia Living Bliss Buenos Aires. Es la muestra de decoración, diseño y construcción que te va a invitar a vivir las mejores tendencias. Hay 60 espacios para recorrer. Si no lo conocieron, se los recomiendo. Está ahí en San Fernando. Inauguró el martes 8 de abril y podés comprar las entradas en la boletería del evento o de manera online. Te esperamos en Experiencia Living Bliss Buenos Aires, San Fernando. También te cuento que si te gusta Coldplay, entonces tenés que sintonizar La Nación 104.9. Moyano, ¿a usted le gusta Coldplay? Algunas cosas, sí. Al fin encuentro uno. ¿Nunca a alguien más le gusta Coldplay? Me gusta. Sofía es muy Coldplay. ¿Bebo es más tango o Coldplay? Es lo mismo. Sí, me gusta. ¿Pero porque me hacen la gamba o porque les gusta? No. Está muy bien. Mi hija siempre está arrepentida de no haber ido al recital porque dice que estuvo bárbaro, así que la próxima iremos. Bueno, que vaya al de Tini. Le gusta Coldplay, entonces tenés que sintonizar La Nación 104.9, más música. No te quedes afuera, poné FM 104.9, escuchala online o en la app de La Nación. Gracias por haber estado del otro lado en esta noche que es muy, pero muy especial. La muerte de Mario Vargas Llosa, te la hemos contado, pero no es una persona más dentro del mundo, no es una persona más dentro de América Latina. Es un hombre que ha hecho historia y a los que nos gusta leer, Fede, que es un fanático también de la lectura, Gabriel García Márquez, también Vargas Llosa marcan una época. Y bueno, nos despedimos mandándole las condolencias a la familia.